Muy buenos días para todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 27 de septiembre de 2017. En datos económicos del día de hoy se va a conocer las cifras de ventas de bienes durables, órdenes de bienes durables en los Estados Unidos, incrementándose más de lo que el mercado había anticipado, 1.7%. Más adelante vendrán ventas pendientes de vivienda, pero pues nos adelantamos un poco a lo que tenemos en los eventos de la jornada de las últimas 24 horas. El día de ayer las ventas de vivienda nueva cayeron poco más de 3%, el mercado esperaba todo lo contrario, incrementos de más del 3% en las unidades vendidas, y esto pues obviamente es una duda más sobre el mercado inmobiliario, que hasta el momento se ha manifestado, ha estado débil básicamente por una oferta o por bajos inventarios. Por lo tanto, si bien es cierto puede llegar a ser algo preocupante, la justificación no lo es, o está reduciendo un poco las presiones sobre lo que es la dinámica de corto plazo del mercado inmobiliario. Adicional a estos datos que se han dado a conocer en Estados Unidos, se están esperando las declaraciones de otros miembros de la Reserva Federal. Pues Kashkari ya ha hablado, ya sabemos su postura. Viene Bullard, que también ha mantenido una visión expansiva desde el punto de vista de política monetaria, o menos gradualista en términos de incremento de tasas y más de mantener el estatus actual. Y viene también declaraciones adicionales de la Del Brainard y de Eric Rosengren. Con relación a Colombia, hay unos indicadores de confianza del sector industrial y del sector comercial. En el mundo se ha destacado unas declaraciones de quien es uno de los negociadores por parte de Europa en el tema del Brexit, manifestando que aún no había registro de avances sustanciales para empezar a hablar sobre temas comerciales, y esto es una clara alusión a lo que hemos manifestado desde hace varios meses, que antes que cualquier conversación pueda llevarse a cabo, tienen que definir lo que es el pago que debe hacer el Reino Unido por su salida anticipada de la Unión Europea. Recuerden que la semana pasada se estaba mencionando ya una propuesta finalmente del Reino Unido de unos 20 billones de euros de pago, pero que la intención de la zona euro es cercana a los 60 billones de euros netos, o 100 billones de euros en términos brutos. En los Estados Unidos, el día de ayer, la presidenta de la Reserva Federal manifestaba que era imprudente no hacer ningún tipo de ajuste en la tasa de interés mientras la inflación no esté en el 2%. Ella defendió nuevamente ese gradualismo de alzas futuras esperadas de la tasa de referencia. Como veremos más adelante, esto ha tenido impacto en los mercados de renta fija. Y hoy finalmente se espera ya un poco más ese plan tributario de la administración Trump, donde pues ha modificado un poco eso o esas filtraciones que se han tenido sobre cuáles serían los eventos que se destacan en esta propuesta. Nuevamente se habla de una tasa corporativa del 20%, bajando del 35% al 20%, ayer se hablaba del 25%, aquí no hay nada definido aún. Y también, pues con relación a las personas de mayores recursos, un impuesto por sus ingresos anuales con un tope del 35%, también posiblemente algún tipo de amnistía a las empresas que tienen importantes cantidades de efectivo en el exterior. Recuerden acá el caso de Apple, y pues esto en cierta medida ha tenido repercusiones en lo que es el mercado accionario. Más adelante Agustín hablará sobre este tema. Con relación a América Latina, dos eventos interesantes. El BANDES, el Banco de Desarrollo de Brasil, giraría hoy cerca de 33.000 millones de reales al gobierno para mantener o para continuar con ese plan de devoluciones de esas capitalizaciones que le hizo el Tesoro durante el periodo 2009-2014, capitalizaciones que ya sabemos fueron utilizadas para hacerle préstamos en condiciones ventajosas a esas compañías que estaban aliadas con la administración de Lula, o más bien pues con el gobierno de turno como tal, también incluyendo a Dilma Rousseff en este tema. Estas devoluciones servirán para ir reduciendo paulatinamente el déficit fiscal en Brasil. Y en Argentina, el Banco Central de ayer decidió mantener la tasa de referencia inalterada en el 26.25% como un mecanismo de presión adicional para hacer que la inflación se ajuste a esa meta que se tiene para este año, que va del 12 al 17%. Recuerden que los indicadores de inflación actuales en Argentina superan el 20%, más exactamente están entre el 23 y el 24%, y las cifras preliminares del mes de septiembre estarían sugiriendo que no están logrando el cometido. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Esta mañana podemos observar un mapa principalmente verde. Ustedes pueden ver cómo efectivamente la expectativa que se ha generado frente a la propuesta que presentaría hoy Donald Trump
plan de impuestos, pues está generando que los diferentes inversionistas en todo el mundo continúen comprando acciones. De hecho, pues Goldman Sachs en la jornada anterior habría mostrado había creado, un índice donde está representada la mayor cantidad de compañías que podrían verse impactadas positivamente frente a esta reducción de impuestos, que como bien lo mencionó Daniel anteriormente, pasaría del 35% en promedio hacia cerca del 20%. Incluso existen compañías actualmente en Estados Unidos que tienen cargas impositivas que superan el 38%. La línea blanca, ustedes pueden ver el avance que ha tenido desde el pasado 15 de agosto estas compañías frente a las compañías del Standard & Poor's, donde el avance ha sido un poco más moderado. También es importante tener presente que como referencia para todos los inversionistas a nivel global, pues las compañías que podrían impactarse de mejor manera son las que pertenecen al índice Russell 2000, un indicador que tiene una participación cercana al 3% porcentual mejor que las compañías del Standard & Poor's. Por esta razón, pues para los inversionistas que quieran tener un punto de referencia, pues simplemente es buscar el índice Russell y tratar de buscar las compañías que hacen parte de este índice. Efectivamente, las del sector tecnológico en Estados Unidos podrían ser las que mejor desempeño y más favorecidas resultaran al final del juego en todo su índice de resultados, y por esta razón podrían ser entonces las que mejor desempeño pudieran tener hacia el futuro. También pues estábamos viendo esta mañana cómo los futuros de Estados Unidos avanzaban nuevamente 0.20%, y aquí se está generando una zona bien interesante de soporte, de esa zona que hemos observado sobre los 2.490 a 2.500 puntos. Observen ustedes cómo esta mañana el futuro del índice Standard & Poor's, siendo las 8:16 de la mañana, está atacando la zona de los 2.503, lo que anticipa entonces una apertura positiva para los diferentes índices, sobre todo de mercados desarrollados. Y aquí hay que tener bien cautela, porque hemos observado durante la última semana retrocesos consecutivos en las acciones de mercados emergentes, algo que incluso esta mañana no se había revertido. El índice de Morgan Stanley de mercados emergentes está nuevamente perdiendo hoy cerca de 0.30%. El mercado mundial de monedas, pues esas expectativas que se han generado y que se han incrementado por parte de que la Reserva Federal incremente sus tasas de interés en el mes de diciembre, de esto hablará Daniel un poco más adelante, pero estas expectativas entonces han generado y han ayudado al dólar a continuar desempeñándose de manera favorable contra todas las monedas fuertes y contra las monedas emergentes. En primera vista estamos viendo acá las monedas del grupo del G10. Ustedes pueden ver incluso el yen japonés, una moneda que había sido considerada refugio y que es considerada refugio y que había sido comprada por inversionistas durante las últimas jornadas por esas tensiones con Norcorea, pues está perdiendo esta mañana cerca de 0.87%, prácticamente devolviendo todas las utilidades presentadas durante esta semana. El euro también continúa perdiendo terreno, ya se transa sobre el 1.1740 aproximadamente, perdiendo cerca de 0.60%. Las monedas emergentes, pues fíjense ustedes que a pesar del buen desempeño del crudo, el rublo ruso estaba perdiendo cerca de 0.90%, y entonces esta mañana efectivamente esas mejores expectativas, ese salto de expectativas de incremento de tasas por parte de la Reserva Federal es la que está predominando en el mercado por encima del desempeño de las materias primas. De hecho el crudo estaba transándose cerca de los $52 el barril. En el crudo pues sí hay varias noticias fundamentales importantes a tener en cuenta el día de hoy. Observen ustedes cómo nuevamente se ubica sobre esta zona de 52.07 a las 8:18 de la mañana, ante la expectativa de que los inventarios en Estados Unidos
potencialmente presenten una reducción, algo que está totalmente en contravía con la expectativa previa de los analistas, que esperaban un incremento cercano a los 3 millones de barriles. Pues bien, los datos previos publicados por el Instituto Americano de Petróleo, publicados en la tarde anterior, muestran una reducción de los inventarios, algo que no es tradicional ni corresponde al comportamiento estacional de esta época del año. También la situación pues en la tierra de los kurdos continúa llamando la atención del mercado. Les recuerdo que el día lunes se llevó a cabo ese referendo donde se mostró que cerca del 72% de los pobladores que se habían registrado, cerca de 3 millones de habitantes, pues habrían votado. Se espera que los resultados oficiales sean publicados durante esta jornada. Ya el primer ministro iraquí había manifestado a los kurdos que pues anularan ese referendo y que pues, se fueran a las vías del diálogo. Varios países se han manifestado al respecto y les recuerdo la gran preocupación que existe, obviamente por el gran poder adquisitivo que tienen los kurdos. Prácticamente su economía depende 100% del petróleo. Tal vez es una de las regiones per cápita con más ingresos de todo el mundo, y por esta razón el poder que ellos tienen obviamente podría acrecentar esa crisis que han venido sufriendo los últimos años contra el grupo ISIS. Siria pues ha manifestado, por ejemplo, que este referendo es totalmente inaceptable. Irán tiene temores de que el conflicto en la zona sea creciente, y obviamente esa independencia de los kurdos pues lleve al grupo ISIS a también incrementar sus diferentes atentados terroristas. Estados Unidos pues ha mostrado muy decepcionado con este referendo, y aquí nuevamente llama la atención el conflicto que ha venido presentándose, o más bien el enfrentamiento político que se ha venido presentando entre Rusia y Estados Unidos, no solamente por Corea del Norte, sino ahora también Rusia se manifestó totalmente de acuerdo con este referendo, en contravía de prácticamente todos los otros países. Muy atentos a esta situación, obviamente porque podría entonces llevar a los precios del crudo a niveles un poco más altos. Les recuerdo que la zona superior se ubica sobre los 54 o 57 dólares el barril, algo que todavía no se prevé, o por lo menos en el largo plazo no se prevé, pero es un riesgo potencial. Adicionalmente, pues otra noticia que favorece el desempeño del crudo también durante esta jornada es una noticia que viene de China por parte de una provincia, donde se manifestó que la provincia de Shandong podría importar o comprar cerca de 20 toneladas adicionales de crudo durante este año. Eso es cerca de un 67% más que lo que importaron el año 2016. Este tamaño de importación obviamente favorece el desempeño del crudo y favorece las diferentes economías, no solamente de la región de Medio Oriente, sino también algunas zonas de Latinoamérica que tienen comercio directamente relacionado con esta provincia de China. Los inventarios de crudo, entonces, aquí está nuestra predicción para el día de hoy, nuestra proyección para el día de hoy. El mercado tiene una estimación cercana a los 3.100.000, un incremento, ustedes lo pueden observar ahí, como muy en línea con el desempeño que hemos venido observando real de las últimas 3 semanas. Como les mencioné, el dato previo publicado por el Instituto Americano de Petróleo muestra un dato negativo, y ustedes pueden observar también que ese dato negativo no está en línea con el comportamiento, digamos, estacional de estas 3 últimas semanas. Por esta razón, nosotros sí prevemos que los datos van a salir un poco por encima del dato del Instituto Americano de Petróleo, pero también muy en línea con la estimación del mercado, lo que obviamente ayudaría a estabilizar el precio del crudo sobre esta zona de 52 dólares el barril. Gracias, Agustín. Hoy estamos viendo una clara pérdida en todos los mercados de renta fija, tomando esas declaraciones que desde nuestro punto de vista no estábamos esperando como tan fuertes por parte de la presidenta de la Reserva Federal, diciendo que
como manifestamos al comienzo de este comité, que sería inadecuado no hacer nada mientras la inflación sigue por debajo del 2%. Esto ha tenido importantes implicaciones, no solamente con lo que estamos viendo hoy, entre 5 y 6 puntos básicos de incremento en la mayoría de mercados de referencia, tasas de tesoros a 10 años, la semana había estado en niveles cercanos al 2,22 de hecho lo ha estado desde el viernes pasado a niveles del 2,22%, pero hoy estamos viendo niveles del 2,30%. Y esto pues asociado a esas declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal. Y por otro lado, como hemos manifestado durante el mes de septiembre, la expectativa de un nuevo incremento de tasa para este año, sobre todo posicionado en el mes de diciembre, ha venido incrementándose. Ayer hablábamos de niveles del 60, 63%, pues con las declaraciones de Yellen se incrementó aún más esa expectativa de ajuste para diciembre y ya está en el 70%. Esto es un cambio sustancial frente a lo que se tenía por lo menos a cierre del año del mes anterior, comienzos de este mes, por lo tanto hay que continuar haciendo sondeos sobre esta eventualidad. De todas maneras, recuerden que de aquí hasta esa fecha de diciembre no esperamos ningún tipo de anuncio adicional desde el punto de vista de política monetaria. Hay otro tema adicional, tiene que ver con una colocación que está explorando y que podría realizarse el día de hoy por parte de Arabia Saudita en títulos que vencen entre 10 y 30 años, son cerca de 5 diferentes emisiones y la expectativa de mercado, que no se ha tenido un pronunciamiento oficial de la intención de colocación, el mercado especula con unas colocaciones entre 8 y 15 billones de dólares. Recuerden que Arabia Saudita está en ese proceso de tratar de diversificar su economía y que para el año 2018 se tiene la expectativa de tal vez la mayor colocación accionaria que se tenga en el mundo, que es una participación del 5% en Aramco, que es la mayor petrolera del mundo. Hasta acá lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, pues donde hemos visto algunos anuncios aún adicionales sobre el tema de Avianca. Natalia ampliará información sobre este tema, pero en lo que tiene que ver con datos económicos, hoy publicaciones de importancia media-baja, con indicadores de confianza del sector industrial y del sector comercio. Esta semana lo más relevante de la reunión del Banco de la República, donde esperamos que mantenga la tasa de referencia inalterada. Cerca del 80% de analistas está alineado con esa posición y el 20% de analistas creen que va a haber un nuevo recorte de tasa de referencia. En temas corporativos, la Junta Directiva de Terpel autorizó que la administración de la compañía empiece los trámites ante la Superintendencia Financiera para un programa de colocación de títulos cercanos a los 1.5 billones, colocación de títulos que estará vigente o programa que estaría vigente por 3 años. También al mismo tiempo se conoce que la Superintendencia Financiera autorizó a Sodimac, que es una compañía en Colombia, 51% del Grupo Corona, 49% Falabella, para que realice una colocación de títulos en el mercado local por cerca de 500.000 millones de pesos. Por el momento se desconoce la fecha de la colocación. Y para cerrar todos estos temas de lo que ha sido la problemática en la concesión Ruta del Sol 2, la Procuraduría le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenara a Odebrecht la entrega de los 5 tramos de la concesión Ruta del Sol, donde tiene pues que le fueron otorgados en su momento en la licitación, y para esto dio un plazo de 20 días. Vamos a ver cómo continúa evolucionando esto. Los bancos todavía no están recibiendo los recursos como se había prometido en el primer momento en que se conoció este problema de corrupción en concesionaria Ruta del Sol 2. Esta rezago en lo que es la solución de esta eventualidad, pues también tiene a las entidades financieras un poco tímidas frente a desembolsos de lo que sí son las vías 4G, y de esta manera se podría afectar lo que es el sector constructor. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. El día de hoy tenemos bastantes noticias a nivel corporativo. La primera de ellas tiene que ver con Banco Popular. El día de ayer se llevó a cabo la Asamblea General de Accionistas, donde se aprobó entonces el proyecto de distribución de utilidades que ya habíamos discutido y que sería frente a las utilidades correspondientes al periodo entre enero y junio del 2017. Con esto en mente se pagará un dividendo de 0,79 pesos mensuales, que será pagadero los primeros 5 días de los meses de octubre a marzo del 2018. Como vemos, no se generó ninguna modificación al proyecto que ya habíamos discutido y se empezaría entonces con un periodo ex dividendo cercano a estos días, ya que el pago, como vemos, se hará durante los primeros 5 días de octubre.
Y pasando ahora también con Promigas, el día de ayer se celebró la Asamblea también General de Accionistas y se aprobó el proyecto de distribución de utilidades sin ningún cambio, por lo cual se decretó el pago de un dividendo efectivo de 217 pesos por acción, que será entonces pagadero en dividendos ordinarios de 17 pesos por acción cada uno de los meses de octubre a marzo del 2018, pagaderos el 21 de cada mes. Como vemos aquí, ustedes van a tener las fechas ex dividendo de cada uno de los periodos y sumado a esto se pagará un dividendo extraordinario de 115 pesos por acción, que será pagadero el 21 de octubre con una fecha de inicio de periodo ex dividendo el 17 de octubre. Pasando ahora con otras noticias corporativas. A modo de ejemplo queríamos mostrarles entonces una línea del tiempo de cómo se ha desarrollado entonces el conflicto con Avianca y con ACDAC. Como vemos, en el 23 de agosto, que fue la fecha en la que se dieron inicio a las negociaciones previas ambas partes. Después, el 12 de septiembre se daría, luego de 20 días sin que se llegara a un acuerdo, los pilotos consideraron entonces llevar las peticiones hacia el Tribunal de Arbitramiento y considerando entonces en primera instancia irse a huelga. El 15 de septiembre los pilotos entonces anuncian la decisión de irse a huelga. El 18 de septiembre se da la primera ronda de negociaciones que estuvo intermediada por el Ministerio del Trabajo y el 19 de septiembre se reanudaron las negociaciones sin resultados positivos entre ambas partes. El 20 de septiembre, como vemos, se dio inicio al paro oficial por parte de ACDAC y Avianca decidió suspender la venta de tiquetes del 20 al 22 de septiembre inicialmente. Ya después, el 25 de septiembre, que lo veíamos el lunes, Avianca interpuso la demanda en contra de la huelga, que fue celebrada a su vez por el sindicato, ya que están confiados en un fallo a favor para los pilotos. Y el martes vemos que el presidente de Avianca, Germán Efromovic, lanzó un fuerte mensaje frente a los pilotos que participaran en el paro, amenazando con despidos y acciones legales frente a estos. Y vemos que Avianca suspendió entonces la venta de tiquetes hasta el 5 de octubre. Ya el día de ayer tenemos dos noticias nuevas. El sindicato volvió a la última propuesta que fue presentada por Avianca, donde, entre otras cosas, se incluía un aumento salarial gradual del 28% a 3 años, una licencia de maternidad de hasta 6 meses y de paternidad de 10 días. Las peticiones desmedidas que está pidiendo el sindicato costarían a la empresa más de 270 millones de dólares anuales, que, como lo explica Avianca, pondrían en riesgo la operatividad de la empresa, por lo cual no se ha llegado a un acuerdo. Sumado a esto, el día de ayer la Aeronáutica Civil le dio vía libre a Avianca para contratar pilotos en el exterior, fundamentado en el Código de Comercio, el cual establece que frente a cualquier eventualidad y como es una emergencia que afecta la operatividad normal de la empresa, se puede proceder a la contratación de pilotos en el extranjero para mitigar entonces un poco los daños de la huelga. Como vemos también en la gráfica, en la parte de atrás vemos el desempeño de la acción, la cual ya al día de hoy se encuentra sobre los 2.815 pesos, con una caída que ya asciende a más del 5, ya cercano al 6% desde que inició el paro de pilotos. Y finalmente, la última noticia corporativa tiene que ver con Ecopetrol. El día de ayer se activó una vez más el plan de contingencia en el oleoducto Caño Limón-Coveñas por un atentado que se dio en la vereda Cristalina del norte de Santander. El ataque produjo una rotura del ducto y un derrame de crudo bastante importante. Se están verificando 4 posibles afectaciones en el oleoducto y otro que estaría ubicado en el ducto de Arauca. Este nuevo atentado ya se suma a los 45 que han ocurrido y se han presentado en este oleoducto, particularmente en lo que va corrido del año. Y como vemos en la acción, ya como la hemos analizado el día de ayer, se está realizando el ataque
Actualmente ya a las 8:30 de la mañana se está realizando el ataque de la resistencia de los 1.400 pesos, que podría entonces ser nuestra primera señal de posible cambio de tendencia, pero frente a lo cual continuamos con el mensaje de cautela, dado que la acción se ha mantenido durante este rango bastante tiempo, por lo cual se debe esperar entonces confirmación. Y pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, el índice, como ya lo mencionaba Agustín anteriormente, en línea con lo que ha sucedido con los índices de mercados emergentes, continúa su caída. El día de ayer ya alcanzó lo que era nuestro soporte técnico en los 1.480 puntos y esperaríamos que en la jornada de hoy continúe sobre este rango. Ya vemos que este es un nivel bastante importante y que podría entonces llevarlo una vez más al rango de negociación entre los 1.460 y los 1.480 puntos. Pasando ahora con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia, el día de ayer cerró sobre los 33.920 pesos, como vemos, después de que el indicador marcó una señal de posible agotamiento. Hemos visto caídas sucesivas dentro de la acción, pero lo que llama la atención es que se ha mantenido sobre este nivel, que es un nivel no solamente de referencia por Fibonacci, sino a su vez un nivel que ha servido como soporte y resistencias en el pasado, por lo cual representa bastante fuerza para la acción y podría entonces, pues si se llega a atacar con éxito y profundizar un poco más la caída, o por el contrario representar un rebote al alza que podría llevar una vez más la acción hacia los 34.000 pesos. Y finalmente la acción de éxito el día de ayer tuvo una jornada positiva con un aumento del 0,52%, un movimiento al alza, incluso después de la caída generalizada que hemos observado en las acciones, lo que asegura aún más nuestra recomendación de compra, la cual ya fue enviada varios meses atrás, pero frente a la cual nos mantenemos seguros de que podría entonces continuar y alcanzar el precio objetivo en los 16.000 pesos. Para el peso colombiano continuamos observando ese desempeño positivo del dólar frente a todas las divisas, y no es la excepción entonces esta moneda, donde la mañana de hoy ya el mercado estaba operando sobre muy cerca de los 2.950 pesos por dólar. De manera intradiaria, pues se podría presentar algún tipo de retroceso tratando de cerrar este gap, pero les recuerdo que la tendencia estructural que fue alertada ya desde el pasado 25 de septiembre en la ruptura de los 2.913 podría entonces aumentar y llevar al tipo de cambio a consolidarse en esta zona que ya habíamos manifestado el día de ayer sobre los 2.950, 2.960 inicialmente, y les vuelvo a recordar la zona que continúa cerca de los 2.990 a 2.995 pesos por dólar. Los títulos de tesorería del 2024 también en línea con esa alerta de cambio de tendencia al alza que fue anunciada ya desde el pasado 25 de septiembre en el punto 20%. Estamos viendo cómo esta mañana se rompe ese canal del que veníamos hablando tanto, ese canal de alerta que veníamos hablando tanto, y aquí entonces existe una consolidación arriba del 6.28%, que es donde están operando los títulos a esta hora de la mañana. Les recuerdo que la zona de consolidación en la parte alta se ubica sobre el 6.35%. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.